Como mencionábamos en clases anteriores, las computadoras discretas funcionan a través de un lenguaje binario, una aritmética módulo 2, con unos y ceros. Cada objeto que manipule esa computadora, por ejemplo, un número natural, el cero, una imagen JPG, un carácter, un punto flotante, una fracción, un decimal, y se iba a desarrollar como una secuencia de bits. Ahora veremos las representaciones internas de los datos más conocidos. Partimos del primer de la forma más básica de representar un carácter. Para eso existe un código que comenzó con un tamaño de palabra 7, con 7 bits, o sea, con 2, si hacemos 2 a la 7 nos da 128 caracteres. Podía representar ese código de 7 bits que se lo llama código ASCII, el primer código ASCII. Ese código ASCII no es más que una tabla en donde cada posición dentro de esa tabla describe a un símbolo. Como su nombre lo indica, proviene de la región americana, con lo que con ese tamaño, 128 símbolos, perfectamente se pueden representar todos los caracteres de esa región. Son esos objetos que son letras y símbolos especiales utilizados en el idioma inglés. Tenemos entre ellos 10 dígitos decimales, 10 símbolos para especificar los 10 dígitos decimales, 26 letras mayúsculas, 26 letras minúsculas, 34 símbolos especiales y 32 símbolos de control. ¿Qué son los símbolos de control? Por ejemplo, imagínense cuando ustedes presionan Enter, el salto de línea, símbolos de control para detectar, por ejemplo, cuando una impresora se quedó sin papel, le notifica a la impresora a través de su bus a la computadora, enviándole un carácter de esos de control que nos permiten indicar estados. ¿Qué tenemos que saber de esos 7 bits? Que los 3 se dividen en dos partes. Los 3 bits más significativos, o sea, los que están más a la izquierda, son los que representan una columna dentro de esa tabla, y los 4 bits más significativos son los que representan una fila dentro de esa tabla. Acá podemos ver la tabla del código ASCII de 7 bits, en donde yo con 3 bits puedo representar una columna y con 4 bits puedo representar una fila. Entonces, con esa, interpretando en base 10, puedo describir un símbolo en función de la posición que está ese símbolo en la tabla. Es por eso que si yo presiono un carácter en un teclado, como vamos a ver en próximas clases, lo que yo estoy cerrando es un circuito que el microcontrolador del teclado envía a través de un bus al procesador de la computadora de cuál es el código del símbolo que se presionó, de cuál es el interruptor que se cerró. Luego surgió el código ASCII extendido, el código el IBM 437, especificado por el fabricante IBM, que es un código de 8 bits en donde deja los 128 valores más altos para letras y símbolos en otros idiomas y para caracteres gráficos. Para las caracteres de símbolos
gráficos que tenían, por ejemplo, las primeras aplicaciones, que eran interfaz de línea de comando, eran terminales. Bueno, cómo podía dibujar formulario, alguno ya lo debe haber visto, algún sistema antiguo, que disponía de esos caracteres para hacer ese dibujo de cada uno de los formularios de los sistemas que corría esa arquitectura, ese equipo. Podemos ver, por ejemplo, tenemos la tabla del IBM 437, que era un código ya de 8 bits y agregaba símbolos adicionales. Acá tenemos las tuberías gráficas que se utilizaban en las primeras aplicaciones para simular formularios, etc. Después tenemos otro estándar también, que es el ISO 8859. El ISO 8859 era una representación que se llegó a utilizar en la codificación que implementó Windows. Se conocía esa especificación Windows Latin 1. Continuamos. Otra representación también conocida, que es la ISO 10646, que es un código que se utiliza en Occidente para darle soporte a regiones a Oriente, para darle soporte a esa región. Como se puede ver, con 8 bits, 256 símbolos. En algunos idiomas no se puede especificar la totalidad de sus símbolos, por lo que se tuvo que buscarle alguna alternativa en regiones cuyo lenguaje supere la cantidad de símbolos de 8 bits. Entonces este código nos permite ya tener 65.536 símbolos. O sea, estamos más que cubiertos en esas regiones. Por ejemplo, un ejemplo de esas regiones, la tabla de esas regiones, y va a ser una tabla bastante grande, una captura de la tabla reducida. Otro tipo de datos que podemos encontrar es un string o una cadena de texto. Este string es una sucesión de caracteres. El problema en una cadena es determinar hasta qué objeto, hasta qué símbolo o cuántos lugares considerar de esa sucesión. ¿Cuándo termina esa sucesión? Entonces existen dos formas de poder representar los caracteres. Uno es el largo fijo, o sea que yo dispongo de n cantidad de bits para representar a esa cadena de caracteres. Y la otra opción es utilizar un largo variable. Dentro del largo variable tengo dos opciones. El largo variable, lo que yo tengo que indicar es cuándo va a terminar la cadena. Por ejemplo, con el estándar ASCII Z, que es el fin de la cadena de caracteres, va a estar delimitado por el símbolo del carácter del nulo. O también puedo disponer de un objeto que me diga se comienza en una determinada posición y se cuenta a partir de esa posición cuántos caracteres o cuántas posiciones considerar para determinar el largo de esa cadena. El objeto número natural, el entero sin signo, es el objeto más simple de representar, porque lo vamos a representar de la misma manera de representar ese objeto, de interpretarlo en base 10 y representarlo en base 2.
Entonces yo tengo un n cualquiera, cualquier número natural. Lo que voy a hacer es la representación en base 2 de ese n va a ser la representación binaria de ese número natural. Tiene una ventaja de que se mantienen las operaciones elementales, la suma, la resta, multiplicación y la división, porque la suma de los naturales es igual a la suma de los dígitos de las representaciones en binaria de cada uno de esos objetos. Entonces acá podemos ver, si tenemos el 25 se representa como 0011001 y el 74. Si yo hago la suma de 25 más 74 me tiene que dar 99, y si yo sumo las representaciones binarias voy a llegar a ese valor. Y va a obtener, por ejemplo acá voy a tener el acarreo final, que es el resultado de hacer la suma bit a bit. En cada suma yo voy obteniendo siempre un acarreo. El acarreo final es 0. Pero ¿qué puede ocurrir? Si tengo los objetos 234 y 50 y 25, si lo sumo me va a dar 259. Pero si yo hago la suma en binario, voy a obtener de que el resultado va a ser 3, que no es la representación. Si yo hago el 0, este número binario más este número binario, lo sumo, me va a dar este número binario, que es el 3 en base 10, que no es lo mismo que 259. ¿Qué ocurrió acá? Si entramos a observar, el acarreo final fue 1. ¿Qué significa que el acarreo final sea 1? Significa que hubo un desbordamiento en esta representación. ¿Qué significa? De que yo con 8 bits no puedo representar 259, que necesito un bit más. Entonces, este es un dato muy importante, porque a la hora de tener un desbordamiento, un overflow, como se lo suele llamar, voy a estar trabajando con representaciones incorrectas. Entonces, en esta representación, el bit de acarreo final me determina si hay overflow o no. Si el acarreo es 1 hay overflow, si hay 0 no hay overflow. El rango de representación dentro de esta representación es: n tiene que estar entre ser mayor que o igual que 0 y menor o igual que 2n menos 1. Si n, si el objeto no está dentro de este rango, va a haber overflow, como ocurrió acá. Nosotros estábamos trabajando con objetos de tamaño 8, ¿no?, que era el tamaño de palabra, y los objetos de tamaño 8, acuérdense que 2 a la 8 es 256, entonces el rango va a ser 256 menos 1, 255. Entonces el rango que yo voy a poder representar va desde mayor o igual que 0 y menor o igual que 255. Como el resultado era 259, eso caía fuera de rango y vaya a overflow. Otra representación, el número entero pero con signo. Para eso yo tengo una palabra de n bits. Se va a dedicar un bit, el más significativo, para indicar el signo. Si el signo, o sea, si ese bit vale 1, significa que el símbolo, el número, perdón, es negativo, y si ese bit vale 0, el símbolo es el número es positivo. Entonces, el bit más significativo lo utilizo para representar el signo, y los restantes voy a representar el valor absoluto del objeto que esté representando. O sea, el valor que tenga sin considerar el signo. Por ejemplo, en n igual 4, si yo tengo un tamaño de palabra 4, el bit más significativo me va a indicar el símbolo, el signo, si es positivo o negativo, y los 3 bits inferiores me van a indicar cuál es el valor. Entonces, por ejemplo, el 4, ¿cómo se representaría? Como el bit más significativo es el símbolo, es el signo, y el signo es positivo, en este caso el bit va a valer 0, y los 3 bits restantes me van a
a especificar la representación del número, ¿no? Sin considerar el signo. Como tengo un 4, la representación va a ser 1, 0, 0. Entonces, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 me va a representar el 4 positivo. Ahora, ¿cómo represento el 4 negativo? Bueno, ahora, como estoy trabajando con un número negativo, el bit más significativo va a ser 1. Y los restantes van a ser la representación en base 2 del valor absoluto del número. En este caso, el valor absoluto de menos 4 es 4, o sea, el valor absoluto es no considerando el símbolo. Es 4, y 4 ¿cómo se representa? Con 1, 0, 0 en binario, ¿no? 1, 0, 0. Entonces, es importantísimo que veamos de que si yo estoy trabajando con una representación de un número entero con signo, ¿eso qué significa? Si esta representación está en entero con signo, va a ser igual a menos 4. Pero si estoy trabajando con una representación de natural, por ejemplo, esto no va a ser 4, sino que va a ser 12. Si estoy trabajando con una representación natural, el 1100 va a ser igual a 12. Esta es la representación binaria del 12 decimal. Pero si estoy trabajando con entero con signo, en la representación entero con signo, 1100 va a ser igual a menos 4. Hay que tener en cuenta esto, con qué representación voy a estar trabajando. Y el 0, bueno, el 0 hay dos representaciones en valor y signo en esta representación, que se puede representar con el valor 000 o con el valor 111. Eso no es del todo óptimo, porque tengo dos objetos binarios que me representan el mismo objeto, el 0. Bueno, continuamos. Con esta representación que se llama valor y signo, el rango de representación ya va desde menos 2 a la n menos 1 menos 1 y menos, va a ser, perdón, la representación está entre n tiene que estar entre menos 2 a la n menos 1 menos 1 y n tiene que ser menor o igual que 2 a la n menos 1 menos 1. Supongamos acá que estamos trabajando con n, que n minúscula es la cantidad de bits de 3. ¿Qué significa esto? De que n, cualquier número que yo quiera representar en esta representación, tiene que estar dentro de este rango. Tiene que ser mayor o igual a menos 2 a la n. Acuérdense que si yo trabajo con n igual a 4, el rango va a tener que ser desde menos 2 a la 4 menos 1, o sea, 2 a la 3, menos 1, 2 a la 3 es 8, menos 1 es 7, entonces n tiene que estar entre menos 7 y menor o igual que 2 a la n menos 1, 2 a la 3, que es 8, menos 1, que es 7. Entonces, de esos 16 objetos que podemos representar, vamos a tener unos que son negativos, otros que son positivos, y dos representaciones para el 0. Entonces, el número ahora que yo puedo representar va a estar entre el rango de menos 7 y 7. ¿Qué problemas tenemos acá? De que no tengo dos representaciones para el 0. Y el orden también, que no se conserva el orden. Por ejemplo, si tomamos la representación, los números negativos, y los consideramos en base, si tomamos una cadena de una secuencia de binaria negativa y lo consideramos en base 10, va a ser mayor que una secuencia binaria de números positivos. Por ejemplo, esto. El 1
como vimos recién, el 1, 1, 1, esto es igual a menos 7. En entero, vamos a poner en representación, valor y signo, el 1, 1, 1, 1 es igual a menos 7. Y en representación, bueno, y la representación del esto es así, valor y signo, vamos a dar esto, y el 0, 1, 1 es igual a 7. Entonces, si yo considero esta secuencia en base 10, esto me va a dar 15. Y esto me va a dar 7. Entonces, ¿qué significa? Que el menos 7 es un número más grande que el 7 positivo. Entonces no conserva la relación de orden. También las operaciones tenemos que analizar si conserva las operaciones. Otra representación es la que se llama complemento a 1. Complemento a 1 es, yo tengo un número n, si el número es positivo, se representa si n es positivo, entonces el complemento a 1 de n es igual a la representación en base 2 de n. Si n es negativo, entonces el complemento a 1 de ese número negativo va a ser igual a la representación en base 2 de n complementado bit a bit. Por ejemplo, veamos n igual a 4. Como el número es positivo, supónganse que el tamaño de palabra es 4. Supónganse, vamos a tomar el 2. Como el tamaño de palabra es 4, ¿no? 4 bits. El 2 representado en 4 bits, como es positivo, va a ser la representación del 2 en base 2, que va a ser con 4 bits 0, 0, 1, 0. El menos 2 ahora es, como el número es negativo, yo lo que hago es represento sin considerar el signo, represento el 2 en base 2, que me va a dar 0, 0, 1, 0, y ahora voy complementando bit a bit. ¿Qué significa complementar bit a bit? Voy recorriendo cada uno de los bits y donde vale 0 lo complemento a 1, le cambio el valor a 1, y donde vale 1 le cambio el valor a 0. Entonces acá va a ser 1, 1, 0 y 1. Para representar un número positivo, represento el número en base 2, adecuando el tamaño de palabra que esté trabajando. Y para representar números negativos, represento el número en base 2 y complemento bit a bit. ¿Qué problemas tengo? Que tengo dos representaciones para el 0. Por ejemplo, el 0 yo puedo hacer el 0 que valga a todos los bits 0 o valga a todo 1. También el orden, o sea, no se respeta el orden de los objetos. Tomen un número positivo y uno negativo y ahí van a ver la representación. Y tenemos dos representaciones para el 0. Otra representación es la que se llama desplazamiento. La representación de desplazamiento es sumarle tengo un número n, le sumo el valor de d, que d es un valor que tengo, que me dan, y después le aplico la representación en base 2, lo convierto a base 2. Entonces,
un número n, la representación desplazamiento va a ser igual a n más d, y lo que me da lo represento en base 2, y ese tamaño de palabra va a ser n. El valor codificado para n bit es un valor que va a estar entre 0 y 2 a la n menos 1. El rango va a ser de menos d a 2 a la n menos d menos 1. Por lo general los valores de d son 2 a la n menos 1 y 2 a la n menos 1, lo que me da menos 1. Si hacen las representaciones para 4 bits, van a ver que en función de si elijo una u otra, cómo me van a quedar los números positivos y negativos. Por ejemplo, n igual a 4 utilizando desplazamiento 8. ¿Cómo sería? Tengo que sumar el 4 más 8 y representarlo en base 2. La ventaja que tiene esta representación, que se conservan el orden con signo o sin signo, y hay una única representación para el 0. Las desventajas son de que los algoritmos para realizar las operaciones básicas son complejas. Complemento a 2. En este caso es similar a complemento a 1, o sea que los números positivos se representan con su representación en base 2, pero los números negativos se complementan a 1 y se le suma 1. Entonces, ¿qué hacemos? Si el número es positivo, mayor o igual a 0, solo tengo que hacer es convertir el número en base 2 y ver la representación binaria. Si el número es negativo, o sea, menor a 0, yo lo que tengo que hacer es la negación de la representación en base 2 del número, y el resultado que me da le sumo 1. Por ejemplo, el 70. Bueno, 70, la representación de 70 en base, como es positivo, lo único que tengo que hacer es hacer la representación de base 2, la base binaria de 70. La representación de 0 y menos 1 en complemento a 2 es la misma. Si consideramos todo a 0 y todo 1 y sumarle 1, van a llegar al mismo resultado. Hay una única representación para representar el 0 y el menos 0, que es todo 0. En esta representación se pierde la relación de orden. Bueno, los algoritmos de comparar A con B dependen de los signos de A y de los signos de B. ¿Cómo se hace la resta entre A y menos B? Bueno, lo que tenemos que hacer es A más menos B. Otra representación, que es la decimal, se utiliza para cantidades donde tengo muchos dígitos, donde el tamaño de palabra de la computadora exceda, la cantidad de dígitos exceda el tamaño de palabra de la computadora, y para no perder precisión, bueno, la utilizo la notación decimal. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es, para cada símbolo del 0 al 9, utilizo la representación ASCII de la representación de ASCII extendida, o sea, la de 8 bits, para ver cuál es el valor del objeto, del símbolo, ¿no? ¿Qué desventaja tengo acá? De que un solo símbolo, cualquiera del 0 al 9, de esos 10 símbolos, cada símbolo se va a representar con 8 bits. Acuérdense que con 8 bits yo puedo representar 256 bits. Pero de los 256 bits yo solamente necesito 10. Entonces voy a estar desperdiciando 246. Entonces estoy desperdiciando tamaño ahí
estoy desperdiciando objetos. La ventaja que tiene es que los algoritmos para hacer las operaciones básicas son similares a los que nosotros utilizamos en papel. Lo que aprendimos en la escuela puedo utilizar esos mismos algoritmos. Otra representación binaria codificado en decimal es como una actualización del modelo decimal, porque si se acuerdan, comentamos de que en la representación decimal yo utilizo 8 bits para representar un símbolo de 0 al 9 y solamente necesito no voy a utilizar los 256 objetos representables con 8 bits. Entonces yo puedo achicar eso a 4 bits. Yo con 4 bits puedo representar 16 objetos. Entonces, por ejemplo, para el 1, a esta secuencia de binario codificado en decimal, yo lo que sé es que cada uno de los símbolos va a estar representado con 4 bits. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es la representación de cada símbolo en 4 bits. Entonces, el 1 en decimal lo paso a binario de 4 bits, que va a ser 0001. El 2 en decimal lo paso a binario de 4 bits, que va a ser 0010. El 3 en decimal lo paso a BCD, que va a ser un número de 4 bits, que va a ser el 30011. El 4 va a ser en 4 bits 0100, y el 5 va a ser 0101. Entonces, de esta manera utilicé por dígito 4 bits y no los 8 que se suele utilizar por dígito en decimal, y codifiqué en BCD esta palabra, ¿no? Estos símbolos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ocupo menos espacio. Decimal con parte fraccional. En este caso es una extensión de la representación decimal, en donde también se codifica el punto para indicar cuáles son los símbolos de la parte entera y de la parte fraccional. Una representación también que se suele utilizar con los decimales es el de punto fijo. En este caso se utiliza, dependiendo del tamaño de palabra que tengamos, por ejemplo 16, 32, 64, se determina que una determinada cantidad de bits va a representar la parte entera y el resto de bits va a representar la parte fraccional. La parte entera siempre está en la parte más significativa, o sea, la parte de la secuencia que está más a la izquierda, y las fracciones las que están más a la derecha. La representación se obtiene, una cuenta que podemos hacer es representando en complemento a 2 el número resultante de multiplicar n por 2 a la f, siendo f la cantidad de bits dedicados a la parte fraccional. Tengo un número, lo represento en complemento a 2. Antes de representarlo en complemento a 2, tengo que multiplicarlo por n, tengo que multiplicar n por 2 a la f, siguiendo esa relación. Punto flotante es una representación que es la que más solemos utilizar, o las que utilizan las computadoras, las notaciones científicas también, que es un número n se puede describir como un producto entre menos 1 a la s por b a la e por m. ¿Qué es esto? N, que es el número que quiero representar, la fracción, menos 1 a la s. S es la cantidad de bits que corresponden al símbolo, al signo, si es positivo o negativo. Vean que si s vale 0, menos 1 a la 0 me va a dar 1, entonces va a ser 1 por b a la e por m, o sea, el número va a ser positivo. Y si s es 1, me va a quedar menos 1 por 1, menos 1 a la 1, que es menos 1, por b a la e por m. Entonces el número n acá ya sería negativo. Por la base a la e por m.
B es la base que vamos a estar trabajando, E es un exponente y M se le llama mantisa. B, por lo general, vamos a estar trabajando con base 2, pero podemos trabajar con otra base, por ejemplo base 10. Y en la mantisa existen varias representaciones. Una de ellas es la representación normalizada. ¿Qué significa eso? La representación normalizada es cuando la mantisa, o sea, esa secuencia de bits, tiene un 1, algo. No tenemos 0, algo, sino que 1, algo. Existe un estándar que se llama el IEEE 754 que define cuáles son la cantidad de bits del símbolo, la base que vamos a estar trabajando, el exponente, cómo se codifica y la mantisa. Este formato nos especifica de que la base va a ser 2, va a ser base binaria. La mantisa está normalizada como 1, el valor de la fracción. Y nos da también de que el exponente está codificado con la representación desplazamiento. El estándar define 3 formatos. El formato de precisión simple, de precisión doble y de precisión extendida. En cada uno de ellos tenemos la cantidad de bits para cada una de las partes del producto, ¿no? En todas vamos a tener un bit para el signo. El exponente en la precisión simple va a ser 8, en la doble 11 y en la precisión extendida va a ser 15. Y la parte de fracción, la mantisa, va a ser 23 bits, 52 bits para doble precisión y 64 bits para precisión extendida. El total de palabra va a ser de la precisión simple de 4 bytes, o sea que tenemos 32 bits en total en toda la secuencia. Precisión doble 8 bytes y precisión extendida 10 bytes. En el curso vamos a utilizar una representación que es válida dentro del curso, no está especificada en este estándar de la IEEE 754. ¿Qué va a ser? Media precisión vamos a estar trabajando con un bit. El exponente vamos a trabajar con 5 bits. Y la fracción vamos a estar trabajando con 10 bits. En total vamos a estar trabajando con 16 bits, con 2 bytes. De esta forma en papel nos va a quedar mucho más sencillo a la hora de hacer los ejercicios y los parciales y exámenes. Son representaciones más fáciles de manejar, ¿no? Imagínense estar trabajando con una precisión doble, por ejemplo, de 32 bits. Eso ya está trabajando con secuencias de 32 bits en papel, es bastante engorroso, largo, nos podemos llegar a confundir más fácilmente. Entonces lo que tenemos que saber es que en una secuencia de este estándar vamos a tener una cantidad, el bit más significativo para especificar el símbolo, el signo del número, de la fracción. Después el exponente, que tiene que estar codificado con desplazamiento, con la representación de desplazamiento, y los restantes bits para especificar en la mantisa. Los números normalizados, como comentábamos, son de la forma 1, menos 1 elevado al signo 1, f por 2 a la e, donde el dígito más significativo de la mantisa es 1. Entonces, como todos los números normalizados tienen un símbolo un dígito más significativo en 1, este estándar nos define que esta representación puede omitir ese 1, algo. Hay lo que se dice un 1 implícito, un 1 y una coma implícita. Después podemos tener diferentes objetos representados con esta representación, ¿no? Los podemos clasificar en los números normalizados, los desnormalizados, los infinitos, el más infinito, el menos infinito, el 0 y el none, que significa el not a number.
Para determinar cada uno de esos tipos de objetos, tenemos que mirar el valor del exponente. Si el valor del exponente es mayor a todo 0 y menor a todo 1, significa que estoy con números normalizados. Si el valor del exponente es todo 0 y el valor de las fracciones diferente de 0, estoy con números desnormalizados. Si estoy con el valor del exponente todo 0 y la fracción todo 0, estoy trabajando con números con el número 0. Si el valor del exponente es 1, es todo 1, y la fracción es 0, estoy trabajando con valores infinitos. Y cuando estoy con el valor del exponente todo 1 y el número de la mantisa o de la fracción es diferente de 0, estoy trabajando con objetos, con números que son not a number. No es un número. Es, por ejemplo, no sé, una multiplicación por 0, un error, una suma de un string con un entero, etc. Otra representación es para representar las monedas, que es bastante similar a punto fijo, en donde determino una cantidad suficiente para almacenar la parte de fracción y las precisiones, las unidades de precisión que quiero obtener. Por ejemplo, en el caso del lenguaje de programación BASIC, el tipo de dato, el currency, que es un tipo de dato de moneda, es un entero de 64 bits que resulta de multiplicar la cantidad original por 1000 para representarlo en moneda. Bien, con esto describimos las diferentes representaciones internas de los datos más conocidos que vamos a estar utilizando en el curso. En el siguiente video vamos a continuar con el siguiente tema, que es la de comenzar con álgebra de Boole, para así dar el inicio a circuitos combinatorios y empezar a construir circuitos combinatorios. Y también en el próximo video vamos a hacer ejercicios de estas representaciones internas. Vamos a ir haciendo ejemplos en papel de cada una de estas representaciones y bueno, cómo describirlas.